Buenas, en el vídeo anterior explicamos cómo arranca el PC, recorrimos, vimos las fases que tenían desde la BIOS, las particiones de arranque, el gestor de arranque y luego el sistema operativo. Bueno, en este vídeo vamos a centrarnos en el sistema Linux y vamos a ver cómo arranca. O sea, en sus dos versiones, tanto la versión del MBR como en la EFI, nos vamos a fijar en el group. Group es el gestor de arranque. Group es el gestor de arranque que vamos a utilizar. Bueno, el group es el gestor de arranque y lo primero que hace group es buscar un archivo de texto en el cual está el menú de configuración. Generalmente está en algunos sitios estratégicos y el archivo se llama group.cfg, el grupo de configuración. Generalmente este archivo le da control a otro diferente, más fácil de editar o más accesible, que ya pues puede ser dependiendo del sistema, pero vamos a llamarle menú.cfg. Vale. En este menú lo que hay son diferentes entradas para diferentes opciones de arranque. ¿Qué tienen en común estas entradas? Bueno, pues tienen en común dos cosas. Cuando estamos arrancando Linux, primero carga una init.rd, que es un sistema en RAM para el inicio. Es decir, que antes de cargar el sistema general del control del gestor de archivos, pasa por un sistema que está en RAM, que se llama se carga en RAM y se ejecuta en RAM. Esto es un archivo comprimido que se descomprime en la RAM, por supuesto. Luego veremos algún detalle de este archivo. Y el otro elemento, digamos que es ya el ejecutable, es el kernel. Digamos que entonces una entrada para arrancar Linux tiene que tener un init.rd y un kernel. Si quiere arrancar Windows, normalmente vuelve el control normalmente hace un chain load. Lo que hace es continuar la secuencia de arranque. Y hay otra serie de utilidades, pues por ejemplo puede ser la comprobación de la memoria, por ejemplo mencheck, etcétera. Bueno, nos vamos a quedar entonces con estos dos elementos, el init.rd y el kernel. Bueno, entonces el init.rd, como digo, es un archivo que es como un sistema de archivos que previamente, vamos a pintarlo así, como si fuera una carpeta, una serie de carpetas, etcétera, que está comprimido. Esto se comprime en dos fases. Primero se empaqueta, se pone todo como un único archivo mediante un sistema que se llama CPIO. Y luego ese archivo se comprime, que puede ser pues, con diferentes tipos de compresión, LZA o GZ, etcétera. En función de eso, la extensión del archivo tendrá el sistema de compresión utilizado. Es decir, que es un sistema de archivo que va a correr, se va a cargar y cuya finalidad es simplemente preparar el sistema para cargar luego el sistema principal.
Eso es el initrd. El kernel ya es el núcleo central del sistema operativo y es el que se carga después del initrd, ya se da arranque a él. Normalmente el comando para arrancar un kernel es Linux. Ser Linux. Vamos a ver ahora un ejemplo de una configuración de menú. Lo que tenemos aquí en pantalla es una configuración para un sistema live, en el cual vemos el archivo initrd aquí y vemos el kernel VM Linux. Bueno, pues el menú, aparte de configurar algunas cosillas como el arranque por defecto, el tiempo que va a esperar antes de coger el arranque por defecto, tiene una entrada con un nombre, algún comando, pero fijaos que hay dos comandos importantes. Uno, Linux, que va a cargar el kernel, le está diciendo que el kernel está aquí, el VM Linux, y le pasa una serie de parámetros a ese kernel. Bueno, esta configuración es un poquito específica para Tecnolinux 19, pero es genérica. Y otro comando, como he dicho, es el initrd, que lo que hace es cargar la initrd que voy a usar. Por ejemplo, en esta misma distribución tengo Tecnolinux 19, pero tengo también el Xubuntu. El Xubuntu es el mismo sistema, solamente que carga otra initrd genérica, mientras que esta es una initrd personalizada para Tecnolinux. Entonces vamos a repasar las dos funciones principales del initrd. El initrd, a ver, una de ellas es preparar la plataforma. Preparar plataforma. Con su configuración, etcétera, etcétera. Los dispositivos, el entorno, es decir, el entorno donde va a correr el sistema. Bien. Y la otra, que es montar el sistema de archivos. Montar el sistema de archivos principal. Y por último, lo que hace es pasa el control a ese sistema de archivos principal. Al sistema de archivos principal. Bueno, esta es la misión entonces del initrd. Tenemos aquí el sistema de archivos principal. Bueno, ¿y por qué es importante esto y me detengo aquí? Pues me detengo porque el initrd será diferente para un sistema que está montado en el disco duro que para un sistema que quiere correr en modo live. Veremos en el siguiente vídeo cómo es un sistema que monta en el modo live. Si el sistema está instalado en disco duro, pues será algo como cuando vimos aquí la organización, teníamos en una partición de Linux, tenemos instalado el sistema de archivos, que normalmente estará en un formato ext4, pues directamente monta el sistema de archivos principal directamente de la partición y luego pasa el control ahí. Esa será la forma habitual de instalación. Pero en el modo live, antes de montar el sistema de archivos, hace una preparación de un sistema un poco virtual que va a hacer en RAM. Pero esto lo vamos a explicar en el siguiente vídeo. Como resumen de este vídeo, nos queda decir que el group se va a encargar de cargar el initrd y luego el kernel. El kernel es con el comando Linux
y es la parte principal del sistema operativo. El kernel es el núcleo del sistema operativo. Lo voy a escribir en esta pizarra también, aquí, para que quede ya escrito. Bueno, y de aquí vamos a aprovechar para decir que el kernel precisamente, y solo el kernel, es lo que se conoce como Linux. El Linux es el kernel. Es el kernel. El sistema operativo completo se llama GNU Linux. Y el GNU se refiere a unas librerías. Un conjunto de librerías de software libre. De software libre. Bueno, entonces, ¿qué tienen en común todos los sistemas que llamamos Linux? Pues tienen en común este kernel. Este kernel es el mismo. Luego, dependiendo de cómo usen este kernel, pues con una serie de librerías y aplicaciones, pues constituirán un sistema operativo. Y vamos a aprovechar para contar también lo que se llama como distribución. Una distribución Linux es un conjunto de el sistema operativo GNU Linux más un conjunto de aplicaciones y utilidades, vamos a poner. Venga, entonces a este conjunto de aquí es lo que llamamos distribución. Y repito, Linux, el nombre Linux se refiere al kernel nada más. Lo que pasa es que habitualmente llamamos Linux a todo el sistema operativo, pero la manera propia de llamar al sistema operativo sería GNU Linux. Y ya vamos a aprovechar que una distribución, hay distribuciones principales, algunas de ellas descendían del Fedora, de Red Hat, es la Red Hat, entonces Fedora, etcétera, etcétera. Y hay otra rama principal de distribuciones que vienen de una rama llamada Debian. Y de Debian descienden otras distribuciones, como puede ser Ubuntu. Hay miles de distribuciones. ¿Y por qué hay miles de distribuciones? Pues porque precisamente es software libre. Al ser software libre, se puede modificar, mejorar, y por supuesto se puede distribuir, copiar, es decir, tienes una serie de derechos por ser software libre, y entre estos derechos está cogerte una distribución, modificarla, mejorarla y volverla a distribuir. Por eso existen diferentes distribuciones. Dentro de Ubuntu existe una que se llama Xubuntu, que es más ligera, Xubuntu, y a partir de esta es la que nosotros hemos personalizado y nosotros llamamos Tecno Linux, porque lo usamos especialmente en el mundo de la tecnología y en las clases de tecnología. O sea, de aquí viene el nombre de Tecno Linux. Tecno Linux, pues es una adaptación, una personalización de Xubuntu, que a su vez es una personalización de Ubuntu, que a su vez es una personalización de Debian. Y todas ellas, digamos que tienen en común el kernel Linux. Bueno, en este vídeo hemos abordado cómo es el arranque de Linux y hemos aprovechado también para explicar lo que es una distribución.